¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz viernes para todos. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muy puntuales, 8 en punto. Estamos comenzando esta edición de día viernes 26 de septiembre para cerrar la semana, ir cuadrando ya el mes también de septiembre. Estamos listos para comenzar nuestra revisión del día de hoy con los temas más importantes en una jornada que viene bien noticiosa en varios frentes. Ya les vamos a ir contando, por supuesto, de aquellos detalles. Partamos con los indicadores del día. ¿Les parece? Revisamos lo que está ocurriendo en el mercado local primero con los números que dejó la transacción bursátil el día de ayer en el IPSA, en el caso del indicador selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, un retroceso de 0,82%. Llegó a los 9.040 puntos, en parte impulsado por el retroceso que tuvo la acción de LATAM. Cayó más de 5%, bien fuerte. Algunas ventas secundarias de las acciones empujaron a la baja a la aerolínea, que ha tenido en general un muy buen año bursátil. Por otro lado, Security también cayó más de 3%, lo mismo CMPC, CAP un 2,2% y Salfa Corp más de 2% también, entre los papeles que tuvieron variaciones a la baja más relevantes. Las alzas que tuvieron, SQM en su serie A, Sonda, SQMB también o Gasco, no fueron capaces de compensar el saldo negativo y de esa manera entonces el cierre fue en rojo el día de ayer para el IPSA. Por otro lado, el precio del dólar ayer tuvo un leve repunte, llegó a los 958 pesos en el mercado local y la UF sigue en los 39.485 pesos. Son los tres datos locales que manejamos a esta hora de la mañana para comenzar agenda económica. Nos vamos ahora a los datos internacionales. Echamos un vistazo también a lo que sucede en el mundo, que he estado atento de acuerdo a los distintos reportes a nivel internacional, a las noticias que llegan fundamentalmente desde Estados Unidos como uno de los temas más relevantes también para las bolsas, pero están todas cotizando al alza en Europa fundamentalmente a esta hora de la mañana, en los indicadores bursátiles de Alemania, del Reino Unido también se ven en general posiciones positivas. El IBEX también en Madrid está subiendo a esta hora de la mañana en el cierre de una semana que ha sido en general bien positiva. En Asia y Japón, en tanto, más temprano ya cerraron sus transacciones, estuvo en terreno negativo. Ayer Wall Street también cerró a la baja, 0,5%, y el precio del cobre hasta ahora está retrocediendo. Ayer había cerrado en sus niveles más altos en varios meses después del cierre de una faena minera en Asia. Bueno, hoy día está retrocediendo 0,64% y llega a $4.69 la libra. Por último, el petróleo también retrocede a esta hora de la mañana en los mercados internacionales. 8 de la mañana con 3 minutos. De los indicadores nos vamos a los titulares de la prensa nacional. Vamos a ir revisando algunos de los temas más importantes del día que trae la prensa escrita, partiendo por el Diario Financiero. Bien noticiosa esta portada porque adelanta que el proyecto minera Dominga ya tendría un cronograma establecido y partirá su construcción en el primer semestre del próximo año. Busca un socio estratégico, dice la crónica que trae el día de hoy el Diario Financiero y que destaca entonces en su portada un paso bien relevante el que estaría definiendo el controlador de Dominga, que es la empresa Andes Iron. Esta nota, firmada por la periodista Valeria Ibarra, cuenta que tras el fallo favorable de la Corte Suprema, el titular del proyecto minero entonces inició la selección de las empresas de ingeniería para ajustar la iniciativa por una parte y luego ya comenzar con las obras, es lo que se está evaluando. Recordemos que el proyecto contempla una inversión de $3.000 millones, no solo para la iniciativa minera, sino también para el puerto, que están juntos, digamos, ¿no?, dentro de la misma iniciativa y evaluados de manera conjunta también. Este proyecto, que tiene unas 200 autorizaciones para iniciar las obras, que son las que se requieren, se estiman gastar cerca de $20 millones inicialmente. Los primeros trabajos son caminos, cierres perimetrales, levantamiento de campamento, han explicado en la compañía de acuerdo a esta crónica que trae el Diario Financiero. Una señal bien relevante en todo caso de cómo se evalúan desde cada una de las partes y en este caso de los dueños del proyecto, cómo se evalúan los resultados de los distintos pasos judiciales que se han ido dando y en particular el rechazo de los requerimientos que habían presentado desde el gobierno en contra de la iniciativa. Bueno, allanan, pareciera el camino para
para el proyecto minero Dominga. Así lo titula entonces Diario Financiero. Otro de los titulares, la TAM cae 5% en la bolsa tras quinta venta secundaria. Ya les contábamos cuando revisamos los indicadores bursátiles. Fondo exacreedor se retira de la compañía. Y en otro de los titulares, también en materia bursátil, la familia Miller no para. Concretó una nueva compra de acciones de Falabella por $52 millones. Está avanzando en su propiedad dentro de la cadena de retail, que ha tenido un súper buen año bursátil y ya controla cerca de $952 millones en acciones. Esta familia que ha ido ganando terreno en el proyecto. Y por último, vamos a otro de los titulares. Gerente general de la empresa Total Energies H2 Chile, que es la empresa que está impulsando la iniciativa más grande de hidrógeno verde en nuestro país, advierte, aún siendo muy optimista, hay una probabilidad mayor de que el proyecto nunca exista. También conversó con el diario El Mercurio y aparecen entonces algunas señales bien claras respecto a lo que está ocurriendo con el desarrollo de esta iniciativa y los problemas que está teniendo para llevar adelante. Dicen que faltan algunas señales de claridad de parte de la evaluación ambiental de que van por el camino correcto, lo que planteaba también en esta conversación, y señala que comenzar una industria desde cero tiene riesgos y el éxito depende de si se puede vender el producto final también. Es una señal positiva en todo caso que el SEA nos haya otorgado 15 meses. Destaca también el Ejecutivo, es parte de lo que trae Diario Financiero en su edición de hoy. Nos vamos ahora al Diario Pulso de La Tercera, el suplemento de Economía y Negocios de este medio de circulación nacional, donde se destaca un tema bien interesante. Nos vamos a detener un segundo en esto, porque el autor del informe del Banco Central sobre empleo defiende la metodología aplicada y la oportunidad de su publicación. Ayer hubo un espacio de conversación bien interesante donde participó Elías Albagli, es uno de los autores de esta iniciativa, y en un evento desarrollado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile se abordaron precisamente los aspectos metodológicos más técnicos de este estudio, de este análisis. Recordemos que en el IPOM de septiembre el Banco Central incorporaba un recuadro que en la práctica es como una suerte de anexo donde se analizaba el mercado laboral chileno y los efectos que han tenido algunas medidas de carácter de políticas públicas que tienen que ver fundamentalmente con el aumento del salario mínimo y con la reducción de la jornada laboral. Esos aspectos habrían tenido un impacto en el mercado laboral y habrían tenido un efecto desde el punto de vista de la generación de empleo formal. Eso es lo que concluía la investigación que desarrolló un equipo del Banco Central incluido en el IPOM. Bueno, ese informe ha sido cuestionado también. Se le cuestionan dos cosas básicamente. Por un lado, aspectos metodológicos. No vale la pena entrar en esos detalles técnicos porque son bien específicos, pero hay cuestionamientos metodológicos. Y por otra parte, se le cuestiona también la oportunidad en la que se publica. ¿Por qué el Banco Central en este momento específico incluye un análisis de esta naturaleza? Bueno, Albagli defendía la oportunidad del análisis y también el trabajo que se había desarrollado, la parte técnica, como decíamos. Defiende la robustez metodológica ayer, eso fue lo que hizo, y también la oportunidad de su publicación. Además, se explicaba que esto no es un juicio normativo de si las políticas públicas están bien hechas o no. Estamos tratando de explicar una combinación de variables macroeconómicas y defendía que era muy oportuno hacerlo ahora porque la medida en que van generándose, por ejemplo, aumentos de masa salarial, eso tiene efecto desde el punto de vista del consumo interno y por ende también en el curso de la inflación, por ejemplo. Y eso determina también el curso de la tasa de política monetaria. Ese era el razonamiento que había detrás para haber hecho este análisis específico de lo que estaba ocurriendo en el mercado laboral. Bien interesante lo que ocurrió ayer en este debate, que sigue abierto, como ustedes pueden ver entonces, allá un par de semanas de la publicación de aquel recuadro. Otro de los titulares del diario Pulso que revisamos a esta hora destaca también que el gobierno aumenta el listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga. Lo vamos a destacar en unos minutos más. Y por otra parte, Consensus Forecast, el mercado sube proyecciones de crecimiento y de inversión para 2025, también para 2026. Expertos lo atribuyen fundamentalmente al ciclo electoral. De acuerdo a este reporte de proyecciones, se eleva la estimación para este año de 2,3 a 2,4% promedio. Para el 2026 pasa de 2,1 a 2,2% promedio, de acuerdo al barrido que hace Consensus Forecast en distintos actores del mercado local. Ahí entonces los titulares de la prensa nacional a esta hora de la mañana. 8:10, nos vamos ahora a la revisión en detalle de algunos de los temas. Sigue abierta la discusión muy importante respecto
al mercado laboral y el rol que están jugando en él los migrantes. La declaración que hizo el lunes en Radio Pauta el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, abrió una discusión bien grande y profunda sobre de qué forma manejar los flujos migratorios y de qué impacto tiene hacer más restrictivo o menos restrictivos esos flujos en el mercado del trabajo. El sector agrícola necesita de mano de obra extranjera, fue lo que planteaba básicamente Antonio Walker, quien en un comienzo había planteado la idea de avanzar en una regularización de los migrantes que han llegado a trabajar a este sector, pero que por otra parte, después ha ido matizando sus dichos, apunta más bien a una suerte de formalización. Y hoy día, en una entrevista con el diario El Mercurio, Walker insiste en este tema y plantea que el mundo político debe dejar el populismo y abordar este tema con seriedad para tomar en cuenta los efectos de largo plazo que tiene las políticas en esta materia. Bueno, desde el sector agrícola han mantenido una visión bien clara sobre este asunto. Se necesita mano de obra extranjera, dicen, porque sencillamente los chilenos no están entrando a trabajar al mundo agrícola. Y viene una temporada a cuestas, por ejemplo, para la cosecha de cerezas en nuestro país, que requeriría más de 300.000 trabajadores, decía Antonio Walker, y por lo mismo entonces es necesario que exista cierto flujo de mano de obra extranjera que sí esté dispuesta a trabajar en este sector. Ese punto se ha transformado en un asunto político también bien relevante y de campaña incluso en la carrera presidencial. Ayer el presidente Gabriel Boric fue consultado sobre este tema también y marcó una línea clara respecto a los límites que tiene la capacidad de absorción de Chile de más migrantes. Escuchemos qué dijo el presidente al respecto. En esto funcionó sobre principios. El trabajo tiene que ser digno, se tienen que respetar los derechos laborales, los derechos humanos. Y lo que hemos dicho también, y esto se tiene que equilibrar, es que en términos generales Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular. Y de hecho, cuando nosotros asumimos, las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en las fronteras. Entonces, es una propuesta que habría que ver sus detalles. Por ahora no está en los planes del gobierno innovar en esta materia, pero vamos a acoger siempre de manera constructiva lo que plantea la SNA, porque ha tenido un rol muy, nuevamente, constructivo, no con el gobierno, sino con el campo y con el desarrollo de la industria nacional. Ahí estaba la visión del presidente Gabriel Boric. No habría grandes cambios en esta materia, grandes innovaciones. Era lo que planteaba el mandatario. Desde el sector agrícola insisten en que no existe disponibilidad de mano de obra a nivel local suficiente. Y aseguran además, lo dice Antonio Walker explícitamente, que este no es un asunto solamente de los sueldos ofrecidos, que dice que son atractivos y mayores a los de otros sectores de la economía. Sencillamente pasa también por disponibilidad, por el número, digamos, el volumen y la masa de trabajadores disponibles, y por otro lado por un asunto de interés también respecto a trabajar o no en el mercado agrícola. Hoy día de hecho profundizaba y ponía números a esta afirmación. Antonio Walker decía que en cosecha, viendo el caso de cereza, se paga entre 40 y 50 mil pesos líquidos diarios, más el costo de empresa, digamos, lo que tiene que ver con imposiciones y otras cosas propias de la formalización. Esa era su visión, y en ese sentido insistía en que el asunto no tiene que ver con pagar o no mejores salarios necesariamente, sino más bien con un asunto de disponibilidad. Desde la mirada empresarial también analizaba Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, este asunto. Escuchemos qué fue lo que dijo la presidenta del Gremio Empresarial Nacional. Hay propuestas en materia de seguro para también reducir los costos de contratación, de fomento a la formalidad como es la PGU diferenciada, y también de las restricciones que hoy día existen en la ley actual en cuanto a migrantes. Tenemos todavía cuotas de participación de migrantes en las actividades productivas que hablan de un país de hace 40 años atrás y no de la realidad chilena actual. Acá no son proyectos de ley que van a demorar 5 años, hay muchas cosas que son de gestión. Nos hemos juntado con los distintos ministerios sectoriales, o sea, economía, trabajo, medio ambiente y hacienda, tratando de empujar esta agenda, también con los partidos políticos y con los parlamentarios, porque creemos que esto hay que generar conciencia. No da lo mismo un país que progresa que un país que está estancado. El punto de vista entonces planteado por Susana Jiménez en un encuentro del agro, precisamente realizado ayer en la Cumbre Agrícola del Sur en Temuco, y donde participaron los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser, fueron los dos que asistieron,
y quienes insistían en que en esta idea ya no se puede seguir improvisando, en materia migratoria me refiero, más allá de esas necesidades económicas puntuales o productivas puntuales de algunos sectores. Quien sí ha estado de acuerdo con lo planteado por el presidente del gremio agrícola fue Esteban Valenzuela. Estuvo ayer conversando con nosotros en CNN Chile Radio y el exministro de Agricultura planteaba que aquí había un punto que hay que mirar con un prisma, digamos, de largo plazo, porque está vinculado también a asuntos demográficos en Chile y otros más bien culturales. Escuchemos qué dijo el exministro de Agricultura. ¿Coincide usted con la visión que ha planteado Antonio Walker? Total y absolutamente. Recordemos que en la agricultura, el año 2024 y también en el primer semestre de este año, el sector más dinámico de la economía chilena. Y un factor clave que tiene que ver con el envejecimiento de la población rural, la bajísima natalidad de las chilenos y los chilenos, y eso hace que sea estratégico este elemento. Somos el principal exportador de fruta del hemisferio sur y del hemisferio norte, y por tanto esto es hablar con la verdad. Estuve viendo la reacción de distintos candidatos presidenciales, y quienes mantienen estos discursos de populismo extremista, de poner minas en la frontera, de no permitir ningún tipo de regularización, es muy irresponsable. Nos vamos a ir a otro tema. 8:16, entramos en la arena internacional y con Donald Trump nuevamente como protagonista de noticias económicas, porque el presidente de los Estados Unidos ha hecho un anuncio bien importante en las últimas horas respecto a medidas arancelarias. Otras más a las que ya ha anunciado. Medicamentos importados tendrán un arancel del 100% en Estados Unidos a partir del 1 de octubre, fue lo que ha anunciado Donald Trump. Este jueves informó que los productos farmacéuticos de marca o patentados van a estar sujetos a este arancel de 100% a partir de esa fecha, a menos, aquí hay una condición, que el fabricante esté construyendo una planta de producción en Estados Unidos. Después del llamado Día de la Liberación, aquella jornada en abril en la que el presidente Trump anunciaba una nueva era arancelaria, el mandatario ha ido poniendo el foco en ciertas áreas que son, a su juicio, críticas desde el punto de vista del plan industrial que tiene para su país. Y el presidente ahora apunta entonces al ámbito farmacéutico y de esa manera ha cumplido con una promesa que ya había adelantado de imponer aranceles a importaciones de este sector durante este mandato. El presidente de esta forma ha planteado los aranceles como un mecanismo para presionar a los fabricantes de medicamentos para que aumenten la producción en Estados Unidos y para fortalecer la cadena de suministro de medicamentos que son esenciales. De acuerdo a una crónica que trae CNN en español, los fabricantes de medicamentos ya han ido tomando en serio las amenazas de aranceles de Trump y van anunciando compromisos de inversiones millonarias para ampliar operaciones o bien generar otras nuevas dentro de Estados Unidos. Eli Lilly, por ejemplo, anunció que construiría una planta de fabricación por más de $6.500 millones en Houston, en Estados Unidos precisamente, y ya había hecho un adelanto también de algo similar en Virginia. De esa forma entonces se va generando un cambio efectivo a nivel industrial dentro de Estados Unidos de la mano de estos aranceles que ha anunciado el presidente norteamericano. De todas maneras, probablemente vengan respuestas también desde otros actores, desde Europa, por ejemplo, aquellos países que exportan precisamente medicamentos, podrían también ir tomando represalias. De tal forma que puedan ir generándose cambios no solo en el interior de Estados Unidos, sino también en las relaciones comerciales con otros socios, con Europa y Asia fundamentalmente, como destino de estos nuevos gravámenes anunciados por el mandatario. 8:19. Por último, vamos a cerrar nuestra revisión de noticias internacionales también, echando un vistazo a lo que está ocurriendo en Argentina, donde se siguen tomando el pulso a las repercusiones del anuncio hecho por el gobierno de Estados Unidos de apoyar a Javier Milei. Después de un par de semanas bien inciertas, donde había mucha presión al programa económico que estaba llevando adelante el presidente argentino, Javier Milei, bueno, el anuncio de $20.000 millones de apoyo que le entregará Estados Unidos a Javier Milei ha generado algo de descompresión en el sistema financiero. Por un lado, el riesgo país, que mide qué tan factible es o no que un país entre en cesación de pagos, ha ido bajando. Es decir, el mercado ve hoy día algo más tranquila la escena
para Argentina. Y por otro lado, desde el punto de vista interno, también se consiguió evitar que siga subiendo el precio del dólar. Recordemos que está dentro de una banda y el gobierno argentino ha hecho todo lo posible para mantenerla por debajo del techo de esa banda. Las reservas de dólares del Banco Central argentino también repuntaron ante una nueva compra de parte del Tesoro, titulan algunos medios argentinos, en un momento crítico porque viene luego una elección parlamentaria allá en Argentina que va a ser muy relevante para saber si es que Javier Milei tendrá la fuerza política para seguir adelante con su programa de ajustes, que ha recibido también recientemente el respaldo de distintos organismos internacionales. Un salvavidas, en definitiva, así ha sido calificado este apoyo de Estados Unidos directamente al gobierno argentino. 8 de la mañana con 21 minutos, vamos a la pausa, volvemos de inmediato, al regreso tenemos la entrevista de esta mañana en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, 8 de la mañana 23. En la entrevista de esta mañana nos acompaña aquí en Agenda Económica el abogado laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez, Gabriel Halpern. Gracias por estar con nosotros, Gabriel, bienvenido. Hola Sebastián, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Gabriel, bueno, la discusión de esta semana respecto a lo que está ocurriendo en materia laboral y el impacto también de la política migratoria, en particular en el sector agrícola, ese fue el punto de partida de la discusión, ha abierto algo más profundo sobre lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo también y las implicancias que tiene el abrir o no, digamos, en términos gruesos, las fronteras a los extranjeros. A tu juicio, ¿es un momento pertinente para discutir este tema, primero? Y segundo, ¿cuál debería ser la manera de abordar este asunto? Sí. Lo primero es que lo que se ha discutido en lo público no es literalmente abrir fronteras, sino que se trata de cómo permitir que personas que ya están dentro del país puedan trabajar de manera formal. Porque la ley migratoria, que es del 2021, la ley de migración, establece que solamente las visas para trabajar se pueden postular en su mayoría desde el extranjero. Entonces, gente que ya está dentro del país y no tienen ese permiso emitido, ya sea porque hayan entrado por paso clandestino o no, no están autorizados para realizar trabajo lícito remunerado. Entonces, lo que se está planteando es buscar algún mecanismo para que esas personas que ya están acá puedan ser parte del mercado de trabajo formal. De acuerdo. Es lo que ha planteado, de hecho, Antonio Walker hoy día. En una entrevista hablaba en la diferencia entre regularizar y formalizar, decía. Sí, esos son matices que no están en la norma. Quizás apuntaba a un aspecto de discusión pública. Pero claro, las regularizaciones extraordinarias han ocurrido con bastante frecuencia en nuestro país. El 2021, el 2018, el 2008 también, habiendo muchas personas beneficiadas por eso, y siempre han sido en el tenor de personas que hayan entrado por paso habilitado, excluyendo el paso clandestino, y que no tengan antecedentes penales. Y eso ha permitido que personas que tienen que buscar los medios para subsistir lo puedan hacer en el mercado formal, y con eso contribuir en impuestos, en seguridad social, entre otras, que contribuyen muchísimo a la economía nacional. De acuerdo. Ahora, entonces, ¿cuáles son las características que tendría una eventual visa laboral temporal? ¿De qué forma eso permite ayudar al funcionamiento del mercado del trabajo y qué efectos tiene desde ese punto de vista, Gabriel? Claro, porque algunos matices que se han dicho en lo público es que algunos hablan de regularización y otros hablan de que sea sujeto a una visa temporal, o la que antes se llamaba temporaria, o por trabajo por temporada. Y eso tiene un matiz importante, porque la regularización extraordinaria, como se ha planteado hasta ahora, siempre ha sido en el tenor de que las personas quedan con una residencia temporal para residir y buscar empleo en Chile, versus los que hablan de que sea una visa con la subcategoría de trabajo por temporada, es personas que para optar a esta regularización deberían ya contar con una oferta de trabajo o contrato de trabajo en estas áreas, y además son trabajos por temporada, entonces no son de una duración definida máxima de 6 meses, incluso por la ley. Entonces, ahí son cosas que tienen que ajustarse en lo público. ¿Cuál es el mecanismo que acomoda más al Estado? Es una discusión política.
pero desde el punto de vista técnico, al final, todo se trata de permitir que personas que están acá puedan participar del trabajo formal y no inducir y no incentivar que ingresen al mercado informal. Claro, con todos los riesgos asociados a la informalidad, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad social. Así es, y delincuencia, entre otros. Claro que sí. Ahora, este tipo de regulaciones, como la visa temporal, por ejemplo, ¿tiene riesgos también desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, de cierta precarización del trabajo, por ejemplo? Diría que no optar por eso es mucho más riesgoso. Justo lo que mencionábamos antes, el comercio informal, perdón, la economía informal, el trabajo informal implica que uno no está sujeto a contrato de trabajo ni bajo la supervisión directa, o podría hacerlo eventualmente, de la elección del trabajo, porque finalmente cuando las personas están en trabajo informal, también hay un riesgo para ellos de ser sancionados si es que concurren a alguna autoridad. Hay miedo por eso. Quizás no ocurra, pero hay miedo. Entonces, esa incertidumbre abre la puerta a muchos riesgos del punto de vista penal, criminal, pero también laboral. De lo que estamos conversando de qué es lo que garantiza de mejor manera que los derechos de los trabajadores sean respetados y que ingresen en el trabajo formal, sin duda. Porque ahí, tal como vemos en otras empresas, las personas están sujetos a la supervisión de organismos públicos, pueden acceder a la justicia y la gente está, más allá de las presiones técnicas, está más tranquila en acudir a los organismos formales porque hay una certidumbre de que estoy formal y no estoy haciendo nada ilícito. Ahora, Gabriel, por último, para ir cerrando, ¿qué efectos crees tú que tiene desde el punto de vista de los flujos migratorios el que haya un instrumento de esta naturaleza que permite efectivamente que alguien se incorpore al mercado, avance en términos de formalización? ¿Qué efectos tiene como incentivo en los flujos migratorios? ¿Hay algún cambio a tu juicio o no? Yo creo que la evidencia, Sebastián, empírica es que el hecho de que las visas solamente se puedan postular desde el extranjero, que esa es la norma actual y lo que impide que las personas que estén acá puedan optar a este tipo de permisos, ha demostrado que no es un disuasivo muy importante para efectos del flujo migratorio. Entonces, si el hecho de que la gente pueda trabajar formal o no va a aumentar el flujo, es algo que la verdad no ha demostrado ser tan importante a la hora del cálculo del ingreso al país. Entonces, y por otro lado, fomentar el trabajo formal y eventualmente hay un nivel de cumplimiento más elevado, va a permitir eventualmente ser más estricto con los controles, porque en la medida que hayan grandes masas de personas informal que produce precariedad en distintos niveles, es muy difícil implementar medidas de control, porque al final tienes un bache social. Sí, claro. Un espacio sin control. Entonces, yo diría que mi análisis es, primero, no veo que la evidencia no demuestra que haya grandes cambios por eso. Y segundo, para poder avanzar en ese sentido de lograr desincentivar o controlar el flujo, lo primero es tener ordenado bien la casa, porque hoy por hoy la opción es, estamos totalmente a ciegas incluso con cuántas personas podrían llegar a ver, porque hay mucho ingreso. Gabriel Halpern, abogado laboral, ha estado con nosotros esta mañana analizando este tema. Muchas gracias por el contacto, Gabriel. Buenos días. Gracias a ti, Sebastián. Muy buenos días. 8:31. Así cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Seguimos en CNN Chile Radio. Que tengan un buen día.